Hola a todos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a ver la práctica número 5 del Laboratorio de Inmunología. Reactantes de fase aguda, proteína C reactiva. Lo que básicamente vamos a ver en este video es que vamos a ir en busca de la proteína C reactiva presente en el suero de un paciente utilizando la técnica de aglutinación con látex. Los objetivos de la práctica es evidenciar la presencia de la proteína C reactiva en el suero de un paciente, explicar el valor diagnóstico de la proteína C reactiva y describir el fundamento inmunológico de la proteína C reactiva en látex. ¿Qué podemos decir con respecto a la proteína C reactiva? Primero, que es sintetizada en el hígado cuando el cuerpo atraviesa un proceso inflamatorio. Forma parte de un grupo de proteínas llamadas reactantes de fase aguda que se van a incrementar en respuesta incluso antes de que se inicien los síntomas de la inflamación. También le llamamos pentraxinas y esta es una proteína formada por 4 subunidades, ¿sí?, de proteínas globulares. Y cuando nosotros hablamos de la proteína C reactiva, vemos que es de mucho interés diagnóstico porque esta va a ser sintetizada para activar el complemento a través de la vía clásica. También va a modular la función de las células fagocíticas y juega un papel muy importante en la opsonización de agentes infecciosos y células dañadas. Algo curioso es que los niveles de proteína C reactiva van a disminuir tras la resolución de la inflamación y va a tener una semivida estimada de 4 a 9 horas. ¿Qué son los fenómenos de fase aguda? Pues estos son cambios bioquímicos inespecíficos en respuesta a diversas formas de daño tisular, como lo pueden ser la infección, la inflamación o neoplasia. Estos fenómenos van a representar mecanismos de defensa tempranos de la inmunidad innata y hay alteraciones en la síntesis de varias proteínas plasmáticas. Y como lo vimos anteriormente, el órgano encargado de sintetizar la mayoría de proteínas plasmáticas es el hígado. Igual lo hace con las proteínas de fase aguda, que este se ve activado por la interleucina 6, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. La proteína C reactiva, al igual que las otras proteínas de fase aguda como el fibrinógeno, la alfa-1 tripsina, la ceruplasmina, la aptoglobina, la transferina, etc. Estas son sintetizadas en el hígado, pero no lo hacen al mismo tiempo. En primer lugar, se va a sintetizar la proteína C reactiva y la alfa-1 antitripsina. Después la alfa-1 glicoproteína ácida, la aptoglobina y la fracción C4 del complemento y el fibrinógeno. Y las últimas en elevarse va a ser la ceruplasmina y la fracción C3 del complemento. La proteína C reactiva es la primera proteína de fase aguda descrita. Va a pertenecer a una familia de proteínas pentaméricas dependientes de calcio, que se le denominan también pentraxinas. Su nombre se le atribuye a que va a precipitar al polisacárido somático C del Streptococcus pneumoniae y forma parte de la inmunidad innata y su síntesis es inducida como respuesta a daño tisular, infección, inflamación o neoplasia. ¿Cuáles son los efectos de la proteína C reactiva? La primera es que tiene una gran capacidad de unirse a complejos inmunes y facilitar la depuración de partículas apoptóticas. La capacidad para activar el complemento, opsonizar partículas y es muy importante en la respuesta de inmunidad innata frente a los patógenos. Y cuando una célula entra en apoptosis es opsonizada y posteriormente fagocitada por macrófagos. Induce la producción y liberación de diversas citocinas. Limita la activación de las respuestas de inmunidad adaptativa. Cuando nosotros hablamos de la cinética de la proteína C reactiva, prácticamente estamos hablando de su curva de vida. Y de eso vamos a ver que al inicio pues hay una síntesis de novo de la proteína C reactiva
Principia a las 6 horas después del estímulo inflamatorio y alcanza su pico máximo, o sea, la cúspide de la curva a las 48 horas, siendo su vida media a las 19 horas. No se va a modificar con la ingestión de alimentos ni presenta variación circadiana. Finalizado el estímulo en la interleucina 6, la proteína C reactiva regresa a sus valores normales en 7 días. Y los valores séricos de proteína C reactiva tienden a aumentar con la edad, y eso es por el incremento en la frecuencia de procesos inflamatorios subclínicos y la cantidad de fenómenos apoptóticos. ¿Por qué es importante la determinación de la proteína C reactiva? Porque esta se va a encontrar aumentada en tuberculosis, neumonía, en artritis reumatoide, en anticonceptivos, durante el embarazo, en cardiopatías, en vasculitis, en infecciones como la fiebre reumática, en inflamación intestinal, en arteriosclerosis. Sin embargo, el lupus se va a encontrar disminuida en cáncer y en linfoma. Específicamente podemos mencionar algunas otras condiciones donde se va a encontrar elevada la proteína C reactiva, como lo es la hipersensibilidad, la fiebre reumática y el eritema nodoso. En complicaciones de infecciones como en la lepra, en enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, artritis crónica juvenil, artritis psoriática, vasculitis sistémica, polimialgia reumática, enfermedad de Reiter, enfermedad de Crohn y fiebre familiar mediterránea. También se va a encontrar aumentada en los trasplantes renales, en linfomas y en sarcomas. Y en procesos necróticos como infarto al miocardio, embolización y pancreatitis aguda. También la vamos a encontrar aumentada en procesos traumáticos como quemaduras y fracturas. Existen varios métodos para cuantificar la proteína C reactiva. Entre estas tenemos la técnica de aglutinación, que es una prueba con esfera de látex, la cual puede ser cualitativa o semi-cuantitativa, que es precisamente la prueba que vamos a realizar el día de hoy. La turbimetría, la nefolometría y la infusión radial son mucho más específicas que las técnicas de aglutinación, y aún más específicas son los métodos de inmunoensayo y los fluorométricos. Algo que tiene la prueba de látex como una desventaja es que tiene una escasa precisión y vamos a tener problemas de prozona. Vamos a recordar que prozona es el exceso de antígeno que se produce cuando está presente en niveles muy elevados y que va a limitar el enlace entre antígeno y anticuerpo, dando como resultado la formación de complejos inmunes de menor tamaño y que no van a reflejar el valor real de antígenos o anticuerpos que se llevan a cabo en la prueba. Por decir así, si tenemos muchísimo antígeno y muchos anticuerpos, los anticuerpos se saturan, llega un momento donde se saturan y entonces es necesario hacer una dilución para poder observar cualitativamente una mejor aglutinación. El fundamento inmunológico de la prueba del día de hoy es que la proteína C reactiva en látex está basada en la aglutinación en lámina de fondo oscuro y el reactivo está formado por partículas de látex recubiertas de antiproteína C reactiva humana. La proteína C reactiva presente en el suero del paciente va a reaccionar con las partículas de látex sensibilizadas, provocando una aglutinación macroscópica detectable a simple vista. El procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es depositar 5 microlitros de suero sobre un círculo de la lámina. Yo ahí marqué la lámina con control negativo, control positivo y la muestra del paciente, para que cuando nosotros llevemos a cabo la lectura de resultados podamos comparar fácilmente y vamos a poder observar cómo se observan aquellas reacciones de aglutinación positiva. Luego depositamos una gota junto al suero a ensayar. Es bien importante mezclar de forma vigorosa el reactivo antes de utilizarse.
Luego mezclamos las gotas con un palillo, procurando extender la mezcla por toda la superficie al interior del círculo. Y como les dije anteriormente, pues aquí se está corriendo un control negativo, o sea que es un suero que yo sé de que no me va a dar una reacción positiva, pues carece de proteína C reactiva. Un control positivo, este es un suero de un paciente que anteriormente realicé y que sé que tiene una alta concentración de proteína C reactiva. Y por último, la muestra o el suero que vamos a analizar el día de hoy. Luego vamos a situar la lámina sobre el agitador rotatorio durante 2 minutos. He de mencionarles que un exceso de tiempo en la agitación puede originar la aparición de falsos positivos. Luego vamos a realizar la lectura de los resultados después del tiempo de agitación, teniendo cuidado que la mezcla no se seque. Entonces, en el número 1 tenemos el control negativo. Como podemos observar, no hay aglutinación. En el círculo número 4 tenemos el control positivo y podemos observar que hay una muy fuerte aglutinación. Y ahora al observar el pozo número 2, donde se encuentra la muestra, vemos que sí existe una aglutinación, aunque esta es mucho más leve que la que encontramos en el control positivo. Sin embargo, esta es positiva. ¿Qué podemos hacer de esto? Pues podemos comparar y podemos ver que en el círculo número 4, el control positivo, hay una alta concentración de proteína C reactiva. En el círculo 1 no hay proteína C reactiva y en el círculo 2 vamos a tener una concentración no tan alta como en el suero control, pero sí va a haber la presencia de proteína C reactiva en el suero del paciente que analizamos el día de hoy. Aquí hice un acercamiento para que podamos comparar el control positivo y vamos a poder ver cómo esas esferas de látex se van a aglutinar. ¿Y por qué lo hacen? Porque las esferas de látex están recubiertas de anticuerpos antiproteína C reactiva y como en el suero del paciente hay presencia de proteína C reactiva, ¿sí? Entonces se produjo el fenómeno de aglutinación. En la muestra, pues sí, vamos a encontrar una aglutinación, pero esta es menor que la del control positivo. Y podemos observar que sí hay presencia de proteína C reactiva en la muestra del paciente que reaccionó con los anticuerpos que recubrían las esferas de látex del reactivo. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados? Pues positivo, las partículas de látex recubiertas con anticuerpos anti-PCR humanas son aglutinadas por moléculas de PCR presentes en la muestra del paciente. Este es el caso de la muestra del día de hoy. Negativo, si la suspensión tiene aspecto uniforme, significa la ausencia de proteína C reactiva en el suero del paciente y este es el caso del suero control negativo. Entonces, jóvenes, deben tomar su manual de laboratorio de inmunología, deben llenar sus resultados, van a dibujar y describir lo observado en la lámina, luego van a reportar cuál es el resultado obtenido y por último el fundamento inmunológico del resultado obtenido. Tanto el informe de los resultados como su prelaboratorio me los van a entregar la próxima vez cuando nos miremos en el laboratorio después de la suspensión. Les ruego que lo hagan de una vez para que no se olviden de cómo reportar el fundamento inmunológico. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por conectarse. Ya está el examen corto para que se pueda realizar. Este tiene una contraseña que es inmuno con minúscula, una P mayúscula y un 5. Espero que se encuentren bien. Saludos y hasta la próxima.